Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, Trotamundos Político, videocolumna aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Hoy vamos a tratar el tema de los homicidios y feminicidios en el país, a la luz de los datos que publicó el 3 de agosto el INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en el reporte de resultados 28-26 sobre defunciones por homicidio. Documento de 14 páginas que reúne resultados preliminares para 2025 y tiene por objetivo, dice, proporcionar información de mortalidad de la población y sus causas, ¿no?, para contribuir al conocimiento de la dinámica demográfica con énfasis en las defunciones identificadas como agresiones, ¿no? El homicidio doloso se considera como uno de los principales indicadores de violencia a nivel nacional e internacional porque tiene una cifra negra o subregistro relativamente bajo respecto de otros crímenes violentos como robo, asalto, privación de la libertad, que implican sí violencia física directa en contra de víctimas, pero no siempre tanta claridad o denuncia de quiénes son las víctimas, si están desaparecidas por ejemplo, o claridad en cuántos robos con violencia, asaltos hubo. También se miden, también contribuyen a la percepción y datos reales sobre violencia, pero el homicidio ha pasado a ser un poquito el PIB, el Producto Interno Bruto para la economía, es un poco el homicidio doloso y feminicidio para el tema de violencia en un país, o al revés, de pacificación en un país. Claro que hay muchos más indicadores, ¿no? Hablamos de desapariciones, hablamos de fosas clandestinas, hablamos de indicadores de otros delitos, pero ese ha pasado a ser el comparativo internacional más importante. Es su importancia comparativa, mediática y política. En materia de seguridad ciudadana, política pública y estimación de la violencia es indudable, aunque yo la matizo diciendo que el análisis de la violencia no se puede basar solo en eso. El homicidio en México también, otro motivo porque se usa mucho ese indicador y en las mañaneras, en las entidades federativas, etcétera, pues las autoridades salen mucho a, ya sea a presumir o a justificar el dato si es negativo, y presumir si es positivo, eso. Cuántos homicidios dolosos, feminicidios ha habido, porque también es continuo y consistente, al menos por parte del INEGI desde 1990. Esto permite comparar los datos a lo largo del tiempo, por lo que la percepción general, la interpretación de los datos y los mismos anuncios periódicos de las autoridades acerca de este fenómeno suscitan también debates encendidos, valoraciones, expectativas sociales, políticas, pero también intentos de maquillaje y manipulación de números o narrativas alrededor de. El homicidio y feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por razones de género, representan los máximos atentados contra la vida, además de ser, digamos, delitos graves, sancionados teóricamente cuando no caen en la impunidad, con largas condenas a prisión e inclusive con la pena de muerte, todavía vigente para ciertos casos en varios países, como por ejemplo Estados Unidos, China, Irán, Arabia Saudita o Vietnam. El INEGI estableció entonces que para 2025 en México se registraron preliminarmente 27.989 presuntos homicidios, en 2024 fueron 33.550. Los años con más homicidios, con cifras superiores a los 36.600 asesinatos, fueron 2018, 19 y 20, después de los cuales comenzó un lento descenso que ahora se ha vuelto más pronunciado. El dato preliminar del 25 representa una baja interanual del 16% respecto del 24, superior a la última baja significativa en historia reciente, que fue del 13.2% entre 2013 y 2014, mientras que mucho más tímida, pero todavía relevante, fue la disminución del 6.7% entre 2021 y 2022, que estabilizó la cifra alrededor de los 33.000 asesinatos intencionales entre el 22 y el 24, ¿no? Entonces ahí teníamos un pico del 18, 19, 20, de 36.000, una baja progresiva a 33.000, un poquito menos, una subida en el 24, año electoral, donde también se dan estas coyunturas de aumento de la violencia, y una baja sostenida de ahí en adelante, la más marcada este último año, ¿no? La más marcada en más de una década. Esto resumiendo los datos, digamos, más fehacientes
no son los definitivos de diciembre, pero prácticamente casi siempre tienden a coincidir en la tendencia del INEGI, que ahora vamos a ver los otros datos que han circulado y por qué un poco nos confunden, no tienen una utilidad de informativa sí, pero también política. La tasa en 2025, o sea, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, o sea, la proporción sobre la población, bajó un 17% respecto del 24, también un dato positivo, y fue de 21.4 homicidios cada 100.000 habitantes. El año anterior, 24, era de 25.8. Para finales de este año, INEGI no va a generar estadísticas definitivas, ¿no? Pero ahí no discrepa tanto. La tasa se calcula con base en una población estimada de CONAPO, 130.667.929 personas al 30 de junio del 26 en México, en términos de la tasa por cada 100.000 habitantes. Ahora, según datos de Inside Crime, que es un portal de temas de seguridad de Estados Unidos, pero son datos que se pueden manejar sobre tasa cada 100.000 habitantes de homicidios, pero para otros países, comparando un poco entonces de qué se trata, ¿no? Cómo está México respecto de otros. Estos son datos un poco más bajos, pero para México esta tasa de 20, alrededor 21, es similar a la registrada en 2013 o 16. Y con otros países es cercana a la de Brasil de 19.2, de Belice de 21.8, superior sin duda a la de Perú y Uruguay, que están en 10.7 y 10.3, de Estados Unidos, que está en 4.1, y Canadá 1.6, e inferior a los países más violentos de la región, claro, 68 la tasa en Haití y Ecuador con 59. La Organización Mundial de la Salud utiliza de manera referencial una tasa de 10, como la que mencioné ahí de Perú, Uruguay, o más homicidios, o sea, si es superior a esa, para clasificar una situación ya preocupante de violencia social, como una epidemia o violencia endémica, o sea, la que rebasa niveles de convivencia normal y adquiere el comportamiento de una epidemia de salud pública. Y es considerada internacionalmente en seguridad, en temas de protección ciudadana, etcétera, como preocupante indicador de crisis, ¿no? Bajo este criterio, solo República Dominicana, Paraguay, Chile, Argentina y El Salvador, en este orden, clasificarían entre los países más pacíficos por debajo de aquel umbral. Recordar que estamos hablando de promedios. Hay estados, ciudades de Estados Unidos que son más violentas que entidades enteras de México. Y hay partes de México que son casi pacíficas como países europeos. Entonces varía mucho a nivel de municipios, regionales, etcétera. Ya lo vamos a ver un poquito más con los datos de INEGI nuevo. México se colocó por debajo de esa tasa umbral de 10 de la OMS durante muchos años, a finales de la década del 90 hasta 2007, que fue el pico más bajo. Estaba entre 7 y 8 la tasa, como Costa Rica, pongamos así, ¿no? Se comparaba con esos países o ciudades medianas de Estados Unidos, medianas en términos de violencia, ¿no? O sea, no era alta, ¿no? Pero después los asesinatos comenzaron a escalar año tras año, pasó de 7 a 21 la tasa por población entre 2007 y 2012, que es el sexenio de Calderón, y eso fue debido, entre otros factores, es un tema muy complejo, no depende tan solo de una persona, me parece, ni de una sola parte de la estrategia, pero sí de un conjunto de factores en que predominó una llamada estrategia de guerra al narcotráfico con Calderón, consistente en la militarización de seguridad pública, despliegues de violentos operativos policíaco-castrenses sobre los territorios, también unidos a formas de despojo criminal, el crecimiento también del flujo de armas de fuego, legales e ilegales, cada vez más accesibles en México. Aquí está una responsabilidad enorme, no tan solo de los gobiernos nacionales, sino también del propio Estados Unidos, de donde principalmente proceden armas adquiridas legalmente también, o por goteo que pasan la frontera, y también armas ilegales europeas y estadounidenses, entre otros factores que podríamos mencionar relacionados con desigualdades, con descomposición del tema criminal, la colusión en ciertos territorios de aparatos del Estado, etc. Pero bueno, ahí explota y se triplican los homicidios, que siguen subiendo
con Peña Nieto, pero tienen un par de años, 3 de baja también, que es la última baja relevante que mencioné, comparable con esta baja que estamos teniendo ahora, en totalmente otro contexto, más de 10 años después de esa baja. Por eso es bastante histórico el dato que está dando incluso el del INEGI. El boletín de INEGI además detalla que el principal medio especificado que se usó para provocar la muerte fue disparo con arma de fuego. Y ahí va el mismo dato, con 70.8%, arma corta, rifle, escopeta, arma larga y otras armas de fuego y las no especificadas. Siguió armas u objetos punzocortantes, con 9.4%. Sin tantas armas de fuego en circulación, es evidente en efecto que se debería esperarse una bajada sostenida en homicidios dolosos. Y ahí puede apuntar una política pública todavía débil. Parar el flujo de armas y de secuestrar las armas detenidas ilegalmente, restringir el acceso en el país y descomisar o más bien canjear de manera masiva, permanente, clara las que están en circulación. Yo creo que sería una bonificación, una purificación antiarmamentista en el país, muy necesaria porque simplemente no habría tantas formas tan eficaces, disponibles y rápidas de matar. Guanajuato, de 2024 a 25 tiene una disminución incluso mayor que el promedio nacional del 18.56% en términos absolutos, ¿no? Contribuyendo bastante al dato conjunto, ya que cuantitativamente sigue estando en primer lugar nacional. O sea, son muchos, pero una baja en Guanajuato y en otros estados que vamos a ver ahora significa mucho para el dato nacional, o sea, impacta porque son los estados que concentrados representan más de la mitad, a lo mejor, de los homicidios, ¿no? Estoy pensando en Sinaloa, Baja California, estados Guanajuato, Guerrero, etc., ¿no? Tuvo 3.249 asesinatos intencionales, que en 2024, sin embargo, fueron 4.035. Entonces, una tasa ahora de 51 homicidios cada 100.000 habitantes, que es de todos modos 2 veces y media la tasa nacional, todavía muy superior. Para revertir eso hay que esperar un periodo mayor y la baja sostenida. Vamos a ver si se mantiene a nivel nacional y sobre todo de estos estados y macro regiones. Las diferencias entre regiones y estados son notables, ¿no? Las tasas más bajas: Yucatán tan solo 2 cada 100.000 habitantes, Coahuila 3, Durango 6, Chiapas 7, Querétaro 7, Ciudad de México 9, Campeche 9, Tlaxcala 9. Esas son las que están abajo del umbral de 10 de la OMS ya mencionado, pero las más elevadas son muy elevadas todavía. De hecho, hay municipios que tienen 100, 200 cada 100.000 habitantes de asesinatos, ¿no? Pero como estados, Colima 89, 4 veces y media promedio nacional de 20, Morelos 58, 3 veces, Sinaloa 57, Baja California 55, igual, están en el mismo rango, Sonora 54, Chihuahua 53, Guanajuato 51, Guerrero 59, ¿no? Y Tabasco 36. El INEGI capta información para estadísticas de defunciones. Se basa en registros de salud, registro civil, certificados, actas de defunción, agencias del MP, los cuadernos estadísticos de defunción. A partir de 2015 utiliza el dato de los CEMEFOS y de secretarías de salud, ya desde antes, y por defunción de muertes accidentales y violentas, ¿no? Y ahí va desglosando cuáles son presuntos homicidios dolosos, con datos parciales ahora y definitivos a finales de cada año, ¿no? Esta aclaración es importante metodológicamente para entender la diferencia, ahora sí, entre lo que comunica y mide el INEGI y los datos que en cambio periódicamente todo el año difunden instancias gubernamentales, sobre todo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada en el federal por Omar García Harfuch, y sus equivalentes en las entidades federativas de cualquier partido, ¿no?, político que estén gobernando en los estados. En estos ámbitos es donde se ha desatado una guerra de cifras que ha pretendido influir en la percepción acerca de violencia en general y el homicidio en particular, un poco como sucede con las desapariciones de personas y luego con las fosas clandestinas. Esto fue a través de comunicación constante de resultados que sin embargo son parciales, fragmentados y diversos por fuente, por metodología, que es la del secretariado ejecutivo, por un lado, entonces no tan
completa y fehaciente, más resuelta como la del INEGI y más manipulable, pero que impacta mucho la opinión pública día tras día con tantas comunicaciones que crean cierta cortina de humo. Entonces hay tasas, promedios diarios, promedios mensuales, cifras absolutas, pero con cortes más o menos a la carta o arbitrarios centrados en mostrar que tanto o cuánto varían los homicidios y feminicidios desde el inicio de una administración, que es un corte arbitrario, desde el 1 de septiembre, desde el 1 de octubre, tal, ya sea federal o estatal o municipal, o desde el inicio del año en curso, o bien desde el mes de febrero del 23, 24, 25, 26 comparados. Hemos escuchado todo eso, ¿no? A partir de comparaciones también entre el mismo mes de años anteriores, o decir cuál es el mes más letal de la última década, de compararlo con el menos letal, y entonces la baja parece del 70%, ¿no? En este sentido, dependiendo del corte temporal o el mes comparado, las disminuciones comunicadas por ejecutivos o estancias propiamente de seguridad a lo largo y ancho del país han estado variando entre 20, 40 hasta 60 y más por ciento de disminución, ¿no? O sea, depende. Pero lo que más han logrado es confundir bastante, ¿no?, la opinión pública para impactar en percepciones. Y es que en estos casos los balances así o cortes parciales, particularmente optimistas, utilizan instrumentalmente los datos de incidencia delictiva que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se basan a su vez en información enviada por las fiscalías estatales. Nuevamente el tema de las fiscalías, que amerita una reforma profunda, tanto para el tema de los delitos en general, el tema de las colusiones, en el nivel local sobre todo, los desaseos federal, local de las fiscalías, los datos de desaparición de fosas y nuevamente aquí también el tema de los homicidios, ¿no? Por lo tanto, señala la metodología del CES-NSP, el CENS, Secretariado Ejecutivo, se registra la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las agencias del MP de las entidades federativas. Esta información es reportada por procuradurías y fiscalías al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo que se comunica entonces el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio clasificado preliminarmente así por fiscalías, que todavía están investigando incluso, ¿no?, el tema, y entonces pueden cambiar, clasificar de una u otra manera, tipificar de una u otra manera cuando hay un cuerpo, un delito violento, ¿no? Lo que se comunica entonces es el número de víctimas de homicidios y feminicidio, y usualmente este número discrepa de lo que recaba el INEGI, que normalmente es más o menos, es más alto, ¿no?, del 1, del 5, del 20% que el del CENS, ¿no?, que se basa entonces el INEGI en Secretarías de Salud y otras. La tipificación de las fiscalías y las comunicaciones del secretariado, muy periódicas, que por cierto parece que la semana pasada suspendieron con un comunicado en el portal, hay que checar si todavía está vigente, dijeron para favorecer la transparencia, pero bueno, a mí me parece que es un retroceso, pero suspendieron ahí la comunicación periódica, diaria, semanal, mensual de los datos. Entonces no sé si va a seguir así o no, vamos a estar observando, pero lo señalo, ¿no? Pero las comunicaciones basadas en datos del secretariado, que son temporales, que se basan en carpetas, que dependen, que se van a confirmar por el INEGI después, se han prestado a estas interpretaciones, narrativas y reclasificaciones, variables según políticas institucionales y locales no declaradas, hipótesis de investigación de delitos más o menos fundamentadas y criterios no siempre tan técnicos, que a la postre pueden alterar el registro, ¿no? La percepción ciudadana, y un poco va por ahí, la comprensión del fenómeno homicida y feminicida y el mismo consenso popular después acerca de los resultados de la política en materia de seguridad. Esto sucedió y sigue sucediendo, no es nuevo. Típico ha sido el empleo de la categoría de homicidio culposo con otro elemento para ocultar homicidios dolosos propiamente dichos, pero que la fiscalía puede jugar ahí con esas categorías. Por otro lado, si bien no me parece correcto ni honesto sumar el número de personas desaparecidas en un periodo determinado a los homicidios, también es, para mí son indicadores de violencia extrema, sí, los dos,
pero sumarlos para crear una sensación de mayor pánico o de mayor violencia no me parece correcto, ni metodológica ni, digamos, éticamente, ¿no? Pero sí lo han hecho comentaristas, periodistas en el pasado reciente. Entonces, ahí sí yo discrepo de esa postura, pero queda la duda y sería interesante conocer cómo y cuándo los cuerpos sí de personas muertas y restos humanos recuperados de fosas clandestinas y otros sitios de inhumación o hasta destrucción ilegal de cuerpos son incorporados por las fiscalías en estadísticas de homicidio, dónde y cuándo y cómo entran en ese dato, porque sí hay muy poca transparencia al respecto y ha sido un factor crítico. O sea, hay territorios que tendrían tasas de homicidio realmente más altas si contaran bien los cuerpos en las fosas. Igualmente, al analizar las diferencias entre datos del SESM, del Secretariado e INEGI, superiores casi siempre a aquellos, el programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana ha detectado un aumento notable de discrepancias entre el 24 y el 25, señalando cómo estas brechas se incrementaron más en las entidades con mayor descensos en homicidios, como Quintana Roo, Zacatecas y San Luis Potosí. Me explico. En estos estados y muchos más, y a nivel nacional, lo que el INEGI dice ahora de 27.000 y tantos homicidios discrepa bastante de los 23, 24.000 homicidios que dice el secretariado. Discrepa este año del 15%, o sea, hay bastante diferencia. En 2024 discrepaban del 8.5%, 2022, 23 por ahí del 4% y antes era del 1-2%, o sea, cada año ha ido incrementándose la diferencia entre lo que comunican en prensa, por ejemplo, o lo que dicen los gobiernos locales, federal, de cómo va el homicidio día con día, o bien las comparaciones mensuales o por administración, y parece entonces menor el dato, parecen pocos, respecto de lo que realmente es, ¿no? Es un poco, se ha incrementado esa brecha. Ahora, hay países de América Latina también con un problema de asesinatos altos, registros forenses, fiscalías ineficientes, etcétera, que lo pueden tener entre de Colombia, Brasil, pero es típico de América Latina que llegan, sí, a tener una diferencia entre datos de la instancia de estadística y datos de defunciones con las procuraciones de las procuradurías de justicia y fiscalías alto, del 10, 15, 20 o más por ciento. Sucede en América Latina, pero en México efectivamente hasta hace poco no sucedía. Eso revela este estudio de la Ibero Ciudad de México. Eso puede revelar probables patrones de omisión y reclasificación de las fiscalías a reportar muertes violentas en los estados. Por ejemplo, en aquellos datos cae el homicidio doloso, pero aumenta el culposo con arma, que son ambiguas, o un culposo con arma de fuego, blanca u otro elemento, que es una categoría dudosa aplicada sobre todo en Guanajuato, Quintana Roo, pero en otros momentos en Veracruz y Ciudad de México, ¿no? También crece en muchas regiones el homicidio doloso sin modalidad especificada. Luego se puede desclasificar a culposo. Sin hablar esto de los cuerpos en fosas clandestinas. Entonces todo eso no abona a la transparencia. Es una evidencia que han bajado los homicidios, me parece, según el INEGI, pero los datos del secretariado y la manera de comunicarlos, como mes con mes, sí han creado versiones un poco alternativas que incluso las oposiciones políticas, por ejemplo, al gobierno federal, aprovechan, ¿no? Y usan a su manera esos datos. Lo mismo ha estado pasando con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde ha habido poca claridad. Una cuota importante de responsabilidad por la mala o facciosa captura de entradas, datos, fichas, detalles en cada caso, homicidios, feminicidios, pero también desapariciones, ha sido responsabilidad de las fiscalías estatales y la federal, ya sea por motivos de incompetencia, desaseo institucional o más o menos veladas intencionalidades de manipulación de datos ante particulares coyunturas internas, externas, internacionales, políticas, sociales, electorales, etc. Eso es funcional a cierto tipo de gobernanza, podemos decir, del fenómeno y la narrativa de la violencia, pero que no abona a su comprensión real y a la percepción, pero que luego la población en realidad en los territorios siente, ¿no? Si es verdad o no, y en su propia piel si es así.
cómo las fiscalías han sido reformadas en el sentido de la autonomía. En realidad esta ha sido mal entendida y no está funcionando como se planteó. Se puede sospechar que pues, entre gobiernos estatales y fiscalías haya a veces cierto acuerdo tácito o menos tácito para cómo desclasificar, interpretar y comunicar el tema tan delicado de la violencia medida por homicidios dolosos, feminicidios y o desapariciones también, ¿no? No sería tan descabellado pensarlo. Entonces ahí es otra vez el tema de reformarlas y exigirles, más que exigirle a las víctimas o a ciertas otras instancias, depende bastante de las fiscalías, el dato de desapariciones y el dato de homicidios, feminicidios. Por todo lo anterior, el tema se ha aprovechado políticamente para unos y otros, gobiernos, oposiciones, en federal, en los estados, para mostrar y ocultar a la vez logros y áreas de oportunidad, pero no con estos tonos, sino tonos cada vez más de catástrofe, estruendosos, propagandísticos o bien de enorme éxito superior luego a los datos finales. Los datos muestran una baja que mata relatos, se dice, ¿no? El dato muestran una baja histórica en los homicidios y feminicidios del país. Sin embargo, la disminución no refleja las tendencias regionales como tal y algunos estados en donde crece, y una tendencia de larga data estable que ojalá se consolide, ni los altos porcentajes de baja que se registraron con datos del secretariado y promedios temporales, mensuales o diarios. O sea, sí hay una brecha entre lo que dice el secretariado y el INEGI. Eso serían un poco las áreas de atención y las fosas, como mencioné, y los cuerpos. Se crearon altas expectativas entonces a través de comunicaciones gubernamentales, también aquí en Guanajuato, ¿no? A nivel estatal no importa tanto el partido como tal, creo que es un mecanismo hasta histórico de esto. Se crearon altas expectativas sobre la baja de un 60-70% en homicidios, que tampoco se dio, porque aquí es del 18,5%, muy buena respecto de lo anterior, pero todavía no suficiente, ¿no? Es decir, también cómo poder ver el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Pero en este caso conviene tratar con sensibilidad los datos y entender que todavía falta bastante para disminuir sostenidamente la violencia, ¿no? Y eso lo desmiente y llega el INEGI como a dar una pauta a ese debate y a esa comunicación. Por otro lado, son claramente manipuladoras y tendenciosas las notas, fichas informativas de medios corporativos y sectores de oposición que pretenden demostrar que la violencia y los delitos graves solo aumentaron así no más, que todo está peor, debido a la incompetencia y colusión del gobierno de Claudia Sheinbaum, y luego salen las etiquetas del narcogobierno, etc. Este tipo de cobertura, por así decirlo, basada en mala fe, fake news, fake data, y también manipulación de los mismos datos que sí son, digamos así, la aproximación más certera a la realidad que tenemos, sobre todo los de INEGI, pero también los del secretariado, que son con otra metodología y otro fin. Pero esa manipulación pues ha tenido fines también de golpeteo político, que no abona para nada al debate público sobre un tema tan delicado, y tiene funciones despistantes para campañas ya en curso, ensayadas, de desprestigio y miedo, preparatorias de planteamientos securitaristas, ¿no?, con base en el miedo, y manoduristas, como se dice, para venideras próximas elecciones o campañas políticas. Esto es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo a todos y todas.